Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es su canal Cristianización.tv20. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Dios te bendiga, amor. Te bendiga, mi reina. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a estar predicando la palabra de Dios bajo el tema el hombre espiritual. Amén. Y bueno, voy a estar debatiendo este tema con mi esposo en Amén. representación de esos hombres espirituales que Amén. dice la palabra de Dios. Bendito Dios. Pero para empezar nuestro tema, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Proverbios 26. Dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en tu integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Bendito Amén. Dios. Amén. Pues vamos a empezar este debate. Bendito Dios. ¿Qué es el hombre espiritual? Pues el hombre espiritual es nada más y nada menos aquel que se deja dirigir por el espíritu, del espíritu, que no se deja dirigir por las obras de la carne, que no se deja dirigir por sus emociones, que no se deja dirigir pues por lo que ven sus ojos. No. Y sobre todas las cosas se deja dirigir del espíritu. Es aquel hombre que vive en el espíritu. Bendito Dios. Amor, ¿tú crees que en estos tiempos la decadencia que está habiendo en la humanidad es porque el hombre ha descuidado esa parte espiritual? Sí, ha apartado su corazón de Cristo y ha dejado de ser ese hombre orador, ese hombre que buscaba y clamaba la presencia del Espíritu Santo en cada una de sus acciones. Es importante que el hombre ore. Levántate a las 3 de la mañana, hombre, ora. Clama por tu familia, clama por tu esposa, clama por tu empleo, clama por tu empresa, por tu negocio, por todo. Y que te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. Por ejemplo, una de las grietas que yo veo que tienen este tiempo es que la familia ha descuidado, no vamos a decir la familia, no, el hombre ha descuidado parte del rol, porque muchas veces creemos que solamente Dios le dio el rol al hombre como para lo que es el área de proveedor. Pero esa área de proveedor está en muchas áreas, englosa muchas áreas, abarca muchas áreas, que es también algo muy primordial y es el área espiritual. Podemos ver, por ejemplo, amor, que los líderes, los pastores, los ministros, muchas veces como que se enfocan mucho en lo que es en la iglesia y se olvidan de esa parte importante que es en su propio hogar. Sí, por eso está el clásico tema que tienen las personas en el mundo que dicen que los hijos de los pastores siempre suelen ser los peores. Y se ve mucho hoy en día hijos de pastores que están descarriados, que están haciendo cosas malavidas. Y creo que hay una sed de fama hoy en día dentro de la iglesia, donde los pastores quieren estar en los púlpitos más grandes, en la iglesia mucho más grande, que lo inviten a predicar a las naciones, que lo inviten a predicar a tal, y descuidan mucho sus hogares, y el hombre no puede descuidar su hogar. No, porque por ejemplo, a veces creemos, porque eso es, como yo digo, esas zorras pequeñas que uno debe de tener en cuenta. Y es, por ejemplo, que a veces nosotros creemos que llevando a nuestros hijos a la iglesia y no dándole como un seguimiento más personal en el hogar, como que ya lo tenemos todo. Entonces esa parte, el hombre ha descuidado mucho esa parte. Y me refiero al hombre porque el tema en exclusivo es del hombre. El hombre es, si vemos en los tiempos bíblicos, de esos grandes hombres que hicieron bueno, que fueron nombrados, que hasta el sol de hoy se está hablando de ellos, podemos ver el ejemplo, muchos ejemplos. Por ejemplo, para un mal ejemplo podemos ver el ejemplo de Elí, era un sacerdote. Sí. ¿Y qué pasa? Que Elí pues se corrompió porque dejó perder la visión y sus hijos hicieron como, o sea, los hijos de Elí, vamos a traerlo en este tiempo. Vamos a decir que Elí era un pastor, un líder, ¿no?, de la iglesia. Y sus hijos, él lo dejaba que hicieran de todo.
en el mismo templo, y eso se ve hoy en día. Sí. Muchas veces no enfocamos, o los hombres se enfocan, y se le olvida esa parte que el padre le dejó, de que ellos tenían que ser, enseñarle. Y cabeza de hogar. Cabeza de hogar, claro, la cabeza de hogar es que tiene que estar ahí con su ayuda idónea, teniendo esos devocionales en la casa, teniendo ese momento de calidad con los hijos. Muchas veces el hombre espiritual es un hombre que abarca muchas cosas, porque es un hombre que sabe dirigirse en todo. O sea, es como él sabe poner cada cosa en su lugar, sabe poner de que en el hogar no falte lo que es el alimento, pero también que no falte lo que es el alimento espiritual. Sabe poner en orden de que en el hogar se debe de pasar momentos de calidad con los hijos, con la esposa. Es decir, como el hombre espiritual, eso es lo que hace, que sabe poner cada cosa en su lugar. Parcelar cada cosa. Exacto, sabe parcelar cada cosa. Pero, por ejemplo, amor, tú como hombre, ¿qué tú puedes ver, aparte de todo esto, que trae ese bajón que está viendo en la sociedad, que se está viendo en general, es decir, en general? ¿De qué forma tú crees que se puede volver a ese hombre espiritual? Buscando la presencia de Dios, hay que clamar, hay que orar, hay que meterse en ayuno y oración. El hombre tiene que volverse a centrar. Yo sé que estamos viendo unos tiempos donde se están viendo cosas que no se veían hace 10 años atrás, donde hay un empoderamiento de la mujer, donde los hijos no quieren respetar a los padres, pero también se está viendo hoy en día muchos padres que son irresponsables, que no quieren asumir la responsabilidad de su hogar, ni quieren afrontar como cabeza de hogar. Entonces, tenemos que volver a esos tiempos donde el hombre era proveedor, pero también era esa figura imponente, esa figura de ley dentro del hogar, donde daba la corrección, donde da el amor también, donde esa figura de respeto dentro del hogar, que es muy, muy necesaria. Y con lograr ese equilibrio es importante que tengas una conexión con Dios, porque, como dice la palabra, un matrimonio que tiene un cordón de 3 dobleces no se romperá jamás. Habrá más fuerza. Todo hogar que pone a Dios en el centro como piedra angular no perecerá nunca. Por ejemplo, podemos ver, vamos a dirigirnos en el tiempo de antes, pero no a los tiempos bíblicos, sino en algo como más de este siglo. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos es una evidencia clara de lo que estamos hablando. Los hogares antes de Estados Unidos es que el padre siempre estaba ahí, o sea, alguna rama religiosa pertenecía, que si no era lo cristiano, que si no era la bautista, que si no era el catolicismo. Es decir, era una revolución en los hogares. Se involucraba más los padres. Exacto, los padres era como ley de vida. Sí, sí. Los padres, la ley de vida de llevar la familia a la iglesia los domingos, y se veía un fluir. Y en Estados Unidos era una nación hermosa, y eso fue expandiéndose a las demás naciones. O sea, los padres se involucraban. El hombre espiritual en estos tiempos ya no existe. El hombre espiritual se encuentran con las manos, los hombres que le dedican un tiempo de calidad a su familia. Y un tiempo de calidad a Dios también. Exacto, ahí un tiempo de calidad. Es importante. A su familia, a Dios, sacar ese tiempo de oración con la esposa, ese tiempo de oración en familia con los hijos. O sea, eso es lo que nosotros verdaderamente estamos tratando de como que se vuelva a revivir, que vuelva de nuevo ese principio bíblico a los hogares, que el hombre es la cabeza, pero no es la cabeza. ¿Tú crees que cuando Dios le da cabeza, simplemente Dios le dijo, tú eres la cabeza para que traiga sustento a la casa? ¿O era cabeza en todo? O sea, Dios le dio un legado al hombre. No. Como yo expliqué en el video que hicimos sobre la mujer. El hombre, la mujer es como la base de la familia. Pero esa parte de tomar las decisiones, de ver el rumbo por donde va a ir la familia, ese rol no solo de proveedor,
sino también de figura de autoridad dentro de la casa, eh, que se ha ido perdiendo en estos nuevos tiempos. El padre es la figura de autoridad en la casa, es la persona que tiene la última palabra, que, que debe buscar, clamar antes de tomar una decisión, tiene que buscar la presencia de Dios, que dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo lo guíe a esas decisiones más sabias. A toda verdad. Porque toda decisión que tú como hombre tomas para tu hogar, está direccionándolo por un rumbo, por un sendero. Entonces, créeme que si tú dejas esas decisiones a los pies de Cristo, siempre vas a tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, podemos ver el caso que te dije de Eli, también podemos ver otro caso positivo. De Samuel, el pueblo le pidió que le dieran un rey porque él ya estaba mayor y sus hijos no estaban por seguir sus pasos, lo dice la palabra. Entonces eso es lo que estamos viendo. Hemos puesto esos tiempos bíblicos, pero también el tiempo de que todo el mundo lo sabe, que de Estados Unidos, como dije. Y eso es así. Entonces en estos tiempos no se ve eso. En estos tiempos los padres lo que le enseñan a los hijos es a ser el mejor futbolista, a ser el mejor youtuber, a ser el mejor, yo qué sé. Y algunos, porque de hecho hay padres que ni siquiera se involucran que ni se involucran en eso, o sea, no le importa. Y le voy a decir algo, muchos padres que son muy buenos padres, de hecho me voy a incluir. Muchas veces nos enfocamos mucho en lo que es que el niño se desarrolle, como dice mi esposa, intelectualmente, físicamente, en el deporte, en la escuela. Lo forzamos a que vaya a la escuela. Pero así como tú forzas a tu hijo a ir a la escuela, tienes que forzarlo a ir a la iglesia. Porque si tú quieres que él sea un abogado, sea un ingeniero, sea alguien de renombre, para ti debe ser como padre más importante su salvación espiritual. Claro, eso es lo que se ha perdido, porque la gente no está pensando en lo espiritual. Dios creó al hombre alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿qué está pasando en esta generación de ahora? Que el hombre mismo está impulsando a que esa parte espiritual esté muerta, para que y pongo el ejemplo de las familias antiguas, ¿no? Para que esa familia fluya y se veía esa unidad, se veía ese respeto, ese padre le inculcaba ser buen hombre, buena mujer, le inculcaba valores, pero en esos valores estaba algo muy primordial y muy principal, y era ese tiempo, la fe de la intimidad con Dios. Y eso es lo que se ha perdido. Entonces por eso hoy en día vemos cómo están las familias. Los padres están desequilibrados y así mismo tienen los hogares desequilibrados. Se está viviendo en una era donde solo queremos producir dinero, solo queremos estar en mejor posición, tener mejor coche, vivir una vida de revista, de redes sociales, y no le queremos dedicar ese tiempo necesario a la familia, a los hijos que ameritan y a leer la palabra. Sí, hay que dedicar ese tiempo, tiene que sacar ese tiempo para leer la Biblia, tiene que sacar ese tiempo para, así como tú ves los deportes, así como tú dedicas tu tiempo al trabajo, tienes que dedicar un tiempo a tu familia y tienes que dedicar un tiempo a leer la palabra y a escudriñar la palabra de Dios. Sí, mira, por ejemplo, amor, mira, es muy importante. Yo me imagino, porque me gustan ver muchos documentales de esos evangelistas, que Dios utilizaba mucho de esos evangelistas de Estados Unidos. Y hubo uno muy, bueno, el nombre pues lógicamente no me acuerdo porque en inglés y no me acuerdo, pero sí que me fijé que era un señor que Dios un joven, porque no era una persona pues de avanzada edad. Y ese chico decía que, según hablan de él, que para él lo más importante eran los jóvenes de su edad, lo que estaban era en buscar y tal, pero él tenía un llamado, él sentía ese llamado de parte de Dios, y lo que él se dedicaba hasta 7 horas de oración. Antes los padres le inculcaban a los hijos, tú vas a ser un buen predicador, un buen evangelista, pero ahora nada, o sea, ni siquiera en el pueblo de Dios tú oyes hablando a los padres diciendo, no, mi hijo, yo lo estoy enseñando porque Dios trató conmigo de que él iba a hacer esto. O sea, esa parte espiritual. Dependiendo, si es pastor, porque ahora sabemos que hay una camada de pastores hereditarios, que eso es otro tema. Bueno,
Entonces, por ejemplo, podemos ver eso, que ya a los padres no le importa las iglesias, se ha ido perdiendo eso en los hogares. Sí, mi hijo, yo le estoy enseñando como que no instruyen. El problema es que está pasando hoy en las iglesias, es que al niño no se le instruye tener una vida dedicada a Dios, sino llevamos a los hijos a la iglesia y siéntense ahí. O sea, siéntese ahí y ya está, ¿no? Entonces por eso es que vienen los problemas, no se saca un momento de devocional, los padres o el padre principalmente no participa de ese momento devocional, no participa de ese tiempo para enseñarle a sus hijos a ser esos hijos espirituales. No le enseñamos nada de eso, o sea, y primordialmente el hombre, porque el hombre Dios le dio esa autoridad para que hiciera esas cosas y no la está ejerciendo. Sí, el hombre debe de buscar más a menudo esa intimidad con Dios para que pueda guiar de mejor manera a su familia. Los hijos hoy en día, la situación no está muy bien. Los pueblos se ven nación contra nación, padre contra hijo, esposa contra esposo, y, y en un hogar donde no habita el Espíritu Santo, está condenado al fracaso. Yo los invito, hermanos, a que cada uno de ustedes reflexione con respecto a qué tanta intimidad con Dios tenemos y que clamemos más su presencia, nos involucremos más en las cosas de la iglesia, nos involucremos más a nuestros hijos, porque así como tú quieres que él sea un ingeniero, también preocúpate por su vida espiritual. Por su vida espiritual. Claro, y el Señor no va a llamar a cuenta. No va a llamar a cuenta. No, eso es indudable. Al primero que todos los tickets que te van a pasar cuando tú llegas al cielo son qué tú hiciste con tus hijos. Que claro. Tú eres papá, déjame ver qué tú hiciste con tus hijos. Déjame pasar todos los tickets. Le inculcaste la fe, le transmitiste la fe, como dice la palabra. Claro, entonces eso es lo que pasa. El hombre espiritual es una persona, como lo acabamos de leer en la palabra. Lo voy a volver a leer. Dice así en Proverbios 20, capítulo 26, 7 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hay una pequeña parte ahí en esa lectura que me acaba de tocar profundamente. Léete la última parte. Camina en su integridad. Camina en su integridad. Tú como hombre, los hombres, que es algo que hoy en día se está viendo mucho, los hombres no son íntegros. Traicionan a su esposa, traicionan a sus compañeros de su socio de trabajo, se vive de la traición. Si pueden robar, roban, si pueden drogarse, tomar alcohol, no viven una vida íntegra delante ni de la sociedad ni de Dios. O sea, viven una vida de corrupción total, y eso, mire cómo la palabra nos llama a ser íntegro. ¿Por qué? Porque cuando tú eres íntegro y inculcas valores y transmites esos valores a tus hijos van a ser prosperados, tus hijos van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque si yo como figura de autoridad de la casa, como la figura de autoridad de la casa, llego a mi casa drogado, borracho, sin un peso en el bolsillo, y mis hijos pasando hambre, mi esposa teniendo que hacer 1000 malabares para ella poder proveer a la casa, para que la casa se sustente, ¿qué ejemplo estoy dando? Entonces, la Biblia, Dios nos manda a ser íntegro, nos manda a ser una persona de valores y de respeto, que cuando tú hables, tu palabra pese, que tú seas una persona que tu palabra sea respaldada por tus acciones. Sí, mira cómo dice después de eso, dice que sus hijos serán dichosos después de él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que va a ser dichoso después de él, después del ejemplo, el que está diciendo. Después del ejemplo, tus hijos van a ser dichosos. Que, como tú decías, la integridad. Siguen tus pasos. Claro, la integridad, ¿qué es la integridad? Para el que no sabe, pues la integridad es simplemente tú hacer lo correcto aunque no te estén viendo. Entonces eso es lo que se ha perdido. Antes la gente no había contrato, digo un contrato firmando, la palabra era. Tenía peso. Tenía peso. La palabra tenía peso. Claro, tú ves a nuestros abuelos que decían, no, es que mi palabra, porque antes la palabra eran personas íntegras. La persona era íntegra. Habemos personas todavía que tenemos ese porque es íntegro de la palabra todavía. Tiene peso, claro, entonces eso es bueno. Dice que sus hijos van a ser dichosos después de él. El hombre espiritual,
que se deja dirigir, gobernar por el Espíritu Santo, va a saber cómo gobernar su hogar, va a saber cómo dar ejemplo en su casa. Ha entendido, el hombre espiritual ha entendido que esa parte espiritual es tan importante y tan esencial como que sea tu hijo profesional. Amén. Porque si no, sería una persona con mucha... el hombre espiritual, para él, el dejarse dirigir de Dios es más importante que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando un hombre es íntegro delante de Dios, cuando un hombre es espiritual, el hombre es sabio. Inteligencia y sabio no es lo mismo. La sabiduría la da el cielo. La inteligencia se adquiere por cosas que aprendemos. Por conocimiento. Por conocimiento. Entonces, el hombre espiritual le inculca a sus hijos ser buen estudiante, buen profesional, pero también le inculca lo que es los valores cristianos. Amén. Porque sabe que tanto una cosa como la otra le van a favorecer. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, amor, ¿quiere añadir algo más? Pues entonces, estas son nuestras cortas palabras para el hombre espiritual en este día. Hermanos, oyentes, nunca olvidemos que el Padre le ha delegado, estamos hablando del hombre, porque en general a todo Dios le ha delegado algo, pero al hombre Dios le ha delegado algo muy importante que en estos tiempos se ha perdido, y es que nos hemos olvidado de lo que es esa parte espiritual. El hombre tiene que ser como aquellos tiempos. No tenemos que irnos muy lejos, simplemente tenemos que ver a nuestros abuelos, a nuestros padres que nos han dejado ejemplo de cómo esas personas, Dios era lo primero, el ser una persona íntegra era lo primero. Debemos de inculcarle esos valores a nuestros hijos, esos valores cristianos, esos valores de la palabra de Dios, esos valores de que busquen la presencia de Dios, porque acompañado de todo ese intelecto humano que es necesario, porque dice la palabra de Dios que Dios quiere que nosotros prosperemos en todo, que seamos inteligentes, que seamos sabios. De Dios viene el que a Dios no le gusta la gente holgazana, sino que seamos, pues que aprendamos. Entonces vamos a tratar en estos tiempos de que eso no se pierda. Las iglesias tenemos que inculcarle todos esos valores. Hay muchas personas que no saben ni siquiera en qué llamado el Señor va a usar a sus hijos, porque ni lo saben, o sea, lo tienen tan olvidado, esa parte espiritual, que ni siquiera saben en qué área Dios puede utilizar a sus hijos. Entonces, mis queridos oyentes, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza a los hombres. Nosotros como mujeres de Dios vamos a siempre ser esa ayuda idónea que el Padre quiere que nosotras seamos. Y hermanos, suscríbase al canal. Esto es un canal que ha sido dedicado para predicar la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo todos los mensajes que el Padre ponga en nuestros corazones. Comente, suscríbase al canal. Si ha sido de bendición todos esos mensajes que hemos subido, pues de la única manera que eso llegue a más personas es, pues claro, mientras más suscriptores hay, más personas lo van a poder ver. Y que Dios le bendiga rica y abundantemente, que sea Dios renovando sus vidas en este tiempo y dándole sabiduría a cada uno de esos hombres, para que cada vez más sean dirigidos por el Espíritu Santo. Pues que Dios le bendiga. Ahora para despedir. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Mira, Señor, yo te presento a cada hombre, Señor, cada cabeza de hogar que está escuchando este mensaje, cada líder. Padre, yo te pido que tú trates con cada uno de ellos y que ellos puedan poner en práctica todo lo que dice tu palabra, Señor, para que seamos cada día más espirituales, para que ellos sean hombres espirituales que se dejen dirigir por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Para bendecir a los que están